Mi primo se fue de viaje por 3 semanas y aproveché ese tiempo no solo para ayudar a su esposo, sino para ofrecerle algo más también. Si disfrutas de relatos que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte para no perderte ni uno solo. Dale like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia. Eran las 10 de la mañana en el reloj de la cocina, marcando las pocas horas que quedaban antes de que Sofía tomara su tren. Desesperada, iba de un lado a otro ajustando la ropa en su maleta, repasando mentalmente su lista de pasajes y luchando contra la ansiedad de dejar la casa y a Ricardo solos durante las próximas 3 semanas. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y concentración, mientras el sonido de la cremallera de la maleta acompañaba cada uno de sus movimientos. Con calma exterior, aunque internamente también sentía el peso de su inminente partida, el silencio entre ellos se rompía ocasionalmente con las instrucciones de último minuto de Sofía. No te olvides de regar el helecho, Richie, y asegúrate de darle su comida especial a la gata. Ah, y la factura del gas vence esta semana. Decía todo esto mientras revisaba su teléfono, intentando no dejar ningún detalle en el aire. 3 semanas no es tanto tiempo, ya verás, dijo él con tono calmado, intentando tranquilizarla. En el fondo, Ricardo se sentía aliviado por la pausa que tendría de la rutina frenética. Amaba a Sofía, por supuesto, pero la idea de quedarse solo en casa durante unos días era casi como unas vacaciones personales, el tipo de espacio que rara vez tenía. Sofía le ofreció una sonrisa nerviosa. Su rostro reflejaba la mezcla de emociones que sentía. Se acercó a él rápidamente, sin detenerse hasta ajustar la correa de su bolso. «Cuida la casa y trata de descansar», le dijo, inclinándose para darle un beso apresurado en los labios. Lo que debía ser rápido y casual reveló su ansiedad. El taxi que la llevaría a la estación llegó frente a la casa, tocando el claxon ligeramente. Ricardo la ayudó con el equipaje, le dio un breve adiós y observó cómo el taxi se alejaba por la calle adoquinada. Tan pronto como el vehículo dobló la esquina, soltó un largo suspiro, como si el peso de las responsabilidades diarias se hubiera levantado temporalmente de sus hombros. La casa, ahora en silencio, parecía finalmente en paz. Sin embargo, la tranquilidad de Ricardo no duraría tanto como él había imaginado. A la mañana siguiente, aún disfrutando de la sensación de libertad, Ricardo se permitió dormir hasta tarde. La suave luz del sol entraba por las persianas cuando, de repente, el timbre sonó inesperadamente, sacándolo de su relajado ensueño. Confundido, caminó hacia la puerta sin saber quién podría ser. Al abrirla se sorprendió al encontrarse con Elena, su suegra, de pie en la entrada, con una sonrisa amplia y sus ojos brillando. «Hola, querido», dijo Elena con una energía casi contagiosa. «Vine para ayudarte con las tareas de la casa mientras Sofía está fuera. Pensé que podrías necesitar una mano». Elena entró sin esperar invitación, dejando su bolso sobre la silla y observando alrededor, como si inspeccionara la casa. Ricardo permaneció en la puerta, aún procesando la situación. A pesar de ser simpática, Elena no era el tipo de persona que hacía visitas inesperadas, y mucho menos para ayudar con las tareas domésticas. Algo no parecía normal. «Realmente estoy bien, Elena», dijo él, intentando ser educado pero buscando una manera de evitar la inusual situación. «Puedo manejarlo. No quiero causarte molestias». «¿Qué va?», insistió Elena, su voz suave pero firme. «No deberías preocuparte por estas cosas mientras Sofía está fuera. Sé que ella estará más tranquila sabiendo que estoy cuidando de ti». Sin más discusión, Elena comenzó a moverse por la casa como si ya fuera dueña del lugar, ignorando cualquier intento de protesta de Ricardo. Él sintió una sensación incómoda crecer en su pecho, algo que no podía nombrar con exactitud, pero que definitivamente lo molestaba.
Con una sonrisa que no desaparecía, Elena empezó a organizar las cosas, mientras Ricardo, aún desconcertado, la observaba desde la distancia. Algo en la forma en que ella se comportaba, tan decidida a quedarse, dejó un atisbo de desconfianza en el aire. Lo que parecía ser un periodo de tranquilidad y descanso para Ricardo, comenzó a transformarse en algo inesperado. A medida que Elena se instalaba en la rutina de la casa, ocupaba un espacio que para él comenzaba a sentirse excesivo. Los primeros días de la presencia de Elena en la casa fueron incómodos para Ricardo. Estaba acostumbrado a tener su propio espacio, especialmente cuando Sofía viajaba por trabajo, pero ahora la constante presencia de su suegra lo hacía sentir una tensión en el aire que no lograba definir con claridad. Ricardo intentaba mantener una actitud educada, pero la manera en que Elena se movía por la casa, con desenvoltura y familiaridad, comenzó a incomodarlo. Ella no se limitaba solo a limpiar y organizar. Interactuaba con él de una manera que iba más allá de la cordialidad esperada entre una suegra y un yerno. Los pequeños comentarios, los gestos sutiles, las miradas prolongadas, todo eso empezó a así afectarlo de maneras que no sabía cómo manejar. «No necesitas hacer todo esto, Elena. Yo puedo manejarlo», insistió él, intentando sonar firme pero sin mucho éxito. «¿Qué va, querido? Sofía estaría mucho más tranquila sabiendo que estoy aquí para ayudarte», respondió Elena, con una amplia sonrisa y una mirada que parecía llevar un significado más profundo que el simple cariño materno. Durante esos primeros 2 días, Ricardo notó que Elena se esforzaba por estar cerca de él, incluso cuando no había necesidad. Ella lo observaba más de lo habitual, hacía preguntas sobre su rutina y se ofrecía para ayudar con tareas simples que él solía hacer solo. Al principio, Ricardo intentaba ignorar la proximidad y la forma en que ella se comportaba. Se decía a sí mismo que esa era su manera de ser, siempre servicial, tal vez sobreprotectora. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a notar algo diferente. Elena no solo era servicial, había algo en sus gestos que ya no podía ignorar. Cuando ella tocaba su brazo o su hombro al pasar por la cocina, los toques duraban un segundo más de lo normal. Cuando sonreía, sus ojos se detenían en los de él y Ricardo percibía un ligero matiz de provocación en sus palabras. Ella se inclinaba un poco más de lo necesario. Y aunque Ricardo intentaba no pensar en ello, no podía evitar notar las curvas de su cuerpo, la forma en que su ropa acentuaba su figura, aún elegante. Al principio, Ricardo trató de alejar cualquier pensamiento inapropiado. Era un hombre casado, fiel, y Elena era la madre de su esposa. Pero después de 2 días de convivencia tan cercana, una chispa de algo más comenzó a surgir dentro de él, una sensación que inicialmente intentó reprimir. Esa tarde, mientras Elena barría el salón, Ricardo, sentado en la silla, intentaba concentrarse en cualquier otra cosa. Miraba el teléfono, las noticias en la televisión. Cualquier distracción sería bienvenida, pero sus ojos inevitablemente terminaban volviendo a Elena. Notaba cómo se movía con gracia, cómo sus gestos eran calculados y precisos. Parecía esforzarse por dejar todo en perfecto orden, pero el verdadero orden que Elena estaba imponiendo era en otro lugar, en el control sutil que comenzaba a ejercer sobre los pensamientos de Ricardo. «Debes estar cansado, Ricardo», dijo ella interrumpiendo sus pensamientos. «Cuidar de una casa solo puede ser bastante agotador. Menos mal que estoy aquí para aliviar un poco tu carga, ¿no crees?» Ella sonrió, y esa sonrisa lo impactó de una manera que no esperaba. No era una sonrisa maternal, sino algo más, algo que él comenzaba a reconocer como un coqueteo disfrazado bajo la fachada de una ayuda inocente. Ricardo sabía que debía apartar esos pensamientos. Elena era su suegra, después de todo,
pero había algo irresistible en ese juego sutil de miradas y gestos. Algo dentro de él comenzaba a despertar y, aunque odiaba admitirlo, la presencia de ella ya no era solo incómoda, también era atractiva. Esa noche, mientras cenaban juntos, el ambiente entre ellos parecía más íntimo de lo que jamás había sido. Elena había preparado una comida casera y se aseguró de sentarse cerca de Ricardo en la mesa. Durante la comida, las conversaciones que deberían haber sido casuales tomaron giros inesperados. «A veces, el tiempo nos sorprende», comentó Elena, mientras lo miraba fijamente. «Las personas pueden redescubrirse en situaciones que nunca imaginaron. ¿Alguna vez has pensado en cómo las cosas pueden cambiar de repente?» Las palabras resonaban en la mente de Ricardo, reverberando de una manera que no podía ignorar. Intentó tragar la comida, pero el creciente nerviosismo lo invadía. La atracción entre ambos, que había comenzado como algo sutil, se estaba manifestando con mayor intensidad. Ricardo se dio cuenta de que su mente estaba cada vez más confusa. Sabía que debía mantener distancia, pero su cuerpo y sus instintos lo traicionaban. Comenzaban a notar a Elena de maneras que nunca antes había imaginado. La forma en que se arreglaba el cabello, cómo se movía por la casa, el sonido de su risa, que siempre había sido cálida, pero ahora tenía un matiz de provocación. A la mañana del segundo día, Elena se encargó de preparar el desayuno, y una vez más se acercó a Ricardo de una manera que él no pudo ignorar. «¿Te gusta mi café?», le preguntó con una sonrisa traviesa, mientras se inclinaba sobre la mesa para alcanzar algo, rozando su mano con la de él, casi imperceptiblemente. El corazón de Ricardo comenzó a acelerarse. Esa proximidad era peligrosa, lo sabía, pero al mismo tiempo había algo casi magnético en ella. Ya no estaba seguro si era solo Elena quien jugaba con las intenciones, o si en lo más profundo de su ser, él también comenzaba a responder a esa danza prohibida. Esa noche, Ricardo se acostó en la cama con los pensamientos en desorden. La habitación, ahora sin la presencia de Sofía, parecía fría y vacía. Cerró los ojos tratando de alejar la imagen de Elena, que aparecía insistentemente en su mente. Se sentía culpable, confundido, pero también intrigado. Algo estaba sucediendo entre él y Elena, algo no dicho, algo que crecía lentamente entre ambos como una tormenta que se aproximaba en silencio. Cada nuevo toque, cada mirada, cada sonrisa disimulada hacía que Ricardo se sintiera más atrapado en una tela de deseo y tentación. Sabía que aquello estaba mal. Sabía que debía ser fuerte. Pero en el fondo, una parte de él ya no quería luchar contra ello. La tensión entre Ricardo y Elena aumentaba de forma casi insoportable con cada nuevo día. La presencia constante de ella, las miradas prolongadas, los toques sutiles, todo parecía llevarlos a un punto inevitable. Ricardo sentía que estaba atrapado en un torbellino, luchando contra el deseo creciente que lo envolvía. Pero con cada gesto y cada palabra intercambiada, era arrastrado aún más profundamente. En la mañana del tercer día, Elena lo esperaba en la cocina. Llevaba un vestido ligero, un poco más ajustado que los anteriores, que delineaba sus curvas de manera tentadora. Mientras preparaba el café, sus movimientos parecían más lentos y calculados, como si supiera que Ricardo la estaba observando. Él intentó mantener la mente clara, pero sus ojos la seguían involuntariamente, hipnotizados por la visión de ella moviéndose por el entorno. ¿Dormiste bien, querido? La voz de Elena era suave, pero llevaba un subtexto que Ricardo no podía ignorar. Él asintió, tratando de alejar el malestar que sentía mezclado con el deseo. «Sí, Elena. ¿Y tú?», respondió nerviosamente. «Ah, siempre duermo bien, especialmente cuando estoy cerca de personas agradables», dijo ella con una sonrisa traviesa.
Esa conversación, que podría haber sido trivial, estaba cargada de segundas intenciones. Ricardo se removió en su silla, intentando mantener la compostura, pero era difícil. Sus sentimientos estaban en conflicto, y su cuerpo comenzaba a traicionar su conciencia. A lo largo de ese día, Elena se mantuvo aún más cerca de Ricardo que antes. Cada movimiento parecía calculado, como si ella estuviera probando sus límites. En ciertos momentos, dejaba escapar risas suaves, como si disfrutara de la tensión creciente entre ellos. Las miradas, antes tímidas y disimuladas, ahora eran claras y cargadas de que ambos fingían no notar. La química entre ellos era innegable, y Ricardo lo sabía. Esa tarde, mientras el sol entraba por las ventanas del salón, Elena sugirió que descansaran un poco. «La casa está tan silenciosa, Ricardo. ¿No te parece relajante?», dijo, mientras se sentaba a su lado en la silla, esta vez más cerca que nunca, con sus rodillas casi tocando las de él. «Sí, lo es», respondió él con la voz baja, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo de ella. Elena sonrió e, inclinándose un poco más, colocó una mano delicadamente sobre la rodilla de Ricardo. Él se quedó paralizado por un momento, con el corazón acelerado. Esa barrera invisible, que tanto se había esforzado por mantener, parecía estar desmoronándose rápidamente. «Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?», susurró ella con una voz suave y seductora. Ricardo miró a Elena a los ojos, sintiendo que la tensión alcanzaba su punto culminante. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. Pero en ese instante, el deseo que había estado tratando de reprimir finalmente tomó control. Sin pensarlo, se inclinó lentamente hacia ella. Elena no retrocedió. Al contrario, ella también se inclinó, dejando que la distancia entre ellos se evaporara. El suave toque de los labios de Elena contra los suyos fue el detonante de todo lo que se había estado construyendo silenciosamente entre ambos. Ricardo sabía que lo que hacía estaba mal. Sabía que Sofía volvería pronto y que esa traición podría destruirlo todo. Pero al mismo tiempo, la intensidad del deseo, la conexión física que sentía con Elena, era imposible de ignorar. Los pensamientos de culpa fueron rápidamente sofocados por el calor del momento. Elena lo atrajo más cerca, sus manos explorando su cuerpo con familiaridad y audacia. La silla, que antes servía como un espacio de descanso, ahora se convertía en el escenario de una entrega silenciosa al deseo. El clímax llegó inevitablemente, como la conclusión de un deseo que había sido suprimido durante días. Cuando el momento pasó, ambos quedaron en silencio. Pero esta vez no era tranquilidad lo que los rodeaba, sino una densa mezcla de culpa y satisfacción.